Queridos hermanos en Cristo Jesús, es miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 4, versos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y crecieron y produjeron el 30 y el 70 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencido. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 70 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos nos presenta una serie de parábolas que describe algunas de las características del reino de Dios que Jesús predica. La primera es precisamente la del sembrador, que es el mismo Jesús quien la explica a sus discípulos. Por lo tanto, él mismo hace la homilía, aplicándola a las situaciones de sus oyentes. Se podría echarle un vistazo a la parábola desde el punto de vista de los que ponen dificultades a la palabra de Dios. Escucharla de forma superficial, hacerse sordos y ciegos ante ella,
los demasiados preocupados de las cosas materiales, pero también se puede mirar desde el lado positivo. A pesar de todas las dificultades, la palabra de Dios, el reino de Dios, logra dar fruto y algunas veces abundante. Podemos aplicarnos la parábola en ambos sentidos. Ante todo, preguntémonos, ¿qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la gracia de Dios que nos ha comunicado? La semilla de su reino, las gracias sacramentales, en concreto, la palabra de Dios que escuchamos a diario en la Eucaristía o a través de estos medios. Puede ser que produzca el 30% o el 60% o el 100%. ¿Qué es lo que impide que la palabra de Dios produzca todo su fruto en nosotros? Puede ser que sean las preocupaciones, la superficialidad, las tentaciones del ambiente. ¿Qué clase de campo somos para esa semilla? ¿Qué respuesta damos a la palabra de Dios? ¿Es siempre eficaz? ¿Está siempre una respuesta generosa? A veces la responsabilidad puede ser que venga de fuera. Por ejemplo, en el caso de las piedras, las espinas, a veces de nosotros mismos, porque podemos decir que somos mala tierra y no abrimos del todo nuestro corazón a la palabra de Dios que busca iluminar nuestra vida y nuestro corazón. Jesús nos asegura que la semilla sí dará fruto, que a pesar de que este mundo muchas veces parece un terreno estéril, no es así. No tenemos que perder la esperanza y la confianza en Dios cuando damos a conocer la palabra de Dios, pues es precisamente Dios quien contribuye para que la palabra y el reino vaya fructificando en la mente y en el corazón de cada uno de los seres humanos. Nosotros únicamente lo que hacemos es contribuir con el sembrador que distribuye la palabra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.